Estamos grabando. Bueno, entonces quiero darle la bienvenida. Mi nombre es Luz María. En el negocio voy a cumplir en marzo un año y soy de plata. Fue un proceso muy intenso, pero sobre todo quiero platicarles un poquito de cómo me ha ayudado estos tips para poder lograr lo poquito que he logrado ahorita, tanto en nivel personal como en el negocio. ¿Sale? ¿Se escucha? ¿Todo perfecto? Sí, ya aquí la ando grabando. Perfecto. Ok, comencemos. Este tema es súper importante porque es la base de seguir o estancarte. La zona de confort es una zona en la que la mayoría de personas estamos, en la que no tenemos miedo, ya sabemos la rutina, ya sabemos qué va a pasar en la mañana, qué pasa en la tarde, en la noche, qué voy a comer, qué programa voy a ver, ya sé cómo está mi situación, ajá, y esto hace que yo me sienta cómoda, ¿no? Pero en algún momento de mi vida, esta situación me va a incomodar o me está incomodando, ¿no? ¿Por qué? Porque no logro algo más. Ajá. Es muy común que la gente hable sobre cómo, o sea, no puedes hacer esto, no deberías hacer esto otro, ¿no? Es bien común. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver si quieres seguir ese camino o quieres hacer algo diferente. Ajá. Entonces, la zona de confort es una zona donde nada crece y todo muere. O sea, así lo veo, ¿no? Como las típicas relaciones largas, ¿no? Que realmente nada más pasas el tiempo. La mayoría de las personas viven ahí y es una palabra que podemos decir que la odiamos, pero la amamos con nuestras acciones, ¿no? Entonces, es algo que tiene que ver con tus hábitos, con tu rutina, con tu comportamiento, con ser monótono, ¿no? Entonces, es aquí donde entra la zona de confort. Es donde les platicaba, una zona donde nada crece y todo muere, es una situación con la que las palabras odiamos, pero con acciones la amamos. Y bueno, hablamos sobre rutinas, ¿no? ¿Por qué debo salir? ¿Por qué debo salir de esta zona? Porque vemos en el Facebook, porque vemos en la calle y tenemos amistades que se la pasan viajando, que tienen un itinerario diferente, nada es mono de su vida, se ven felices, se ven sanos, se ven realizados y con ganas de más. Por eso debemos salir. ¿Por qué? Porque tenemos sueños. Ajá, porque tenemos que darnos cuenta que es muy cómodo sentirnos sin miedo, con tranquilidad, pero es muy padre poder explorar otras situaciones, ¿no? Crecer en cosas que nos incomodan. Es ahí donde tenemos que trabajar nuestra zona, ¿no? Ahora, aquí es donde yo les quiero compartir y hablar un poquito de mí. ¿Ah? ¿Por qué debo salir? Ya les dije, porque hay muchas cosas en la vida que hay que disfrutar, la vida es corta y porque la gente puede decidir ser o tener los mismos resultados de las demás o tener resultados diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué muchas veces me hace quedarme en mi zona? En esta zona de comodidad, ¿qué me hace quedar en esta zona? Pues miedos. O sea, los miedos son la base de que digamos, no, o sea, tengo miedo a lo desconocido, no me creo capaz de hacer varias cosas, no me veo en esa situación, estaría padrísimo, pero pues no, o sea, yo no puedo hacerlo, ¿no? Eso es nuestra contestación interna. Y les platico aquí un poquito, no les platiqué de mí al iniciar, porque aquí es donde me quiero clavar un poco. Bueno, yo estudié administración de empresas, tengo 31 años, tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 6, y siempre, a partir de que nació mi primer hijo, empecé a hacer mucho ejercicio. Ajá. Yo no hacía nada de ejercicio, nada. Todo esto fue por mí.
esposo, que le encantaba el ejercicio, y entonces empecé yo. Y empecé a correr 10, después me estanqué en los 21, nació mi segunda nena y tenía la espinita de hacer un maratón, ¿no? Entonces, pues sí, voy a hacer un maratón, pero pues, ¿cómo lo hago? ¿No? Miedo. ¿Aguantaré? ¿Podré? Y bueno, se pudo, hice un entrenamiento, tuve cierta disciplina, me empecé a suplementar y totalmente esto fue algo muy padre para mí porque logré algo que nunca pensé hacer, ni en mi mente estuvo. Pero claro que salí de una zona en la cual pues, de los fines de semana pues tenía que levantarme más temprano si quería lograr mi objetivo, porque tenía que correr cierto kilometraje, tenía que cambiar mi alimentación, mi estilo de vida tenía que ser diferente, las desveladas, las fiestecitas, o sea, te vuelves un poquito más rígido porque cambias cosas. Pero a la vez, esto yo no lo conocía. Entonces, era algo que iba disfrutando y le iba echando como sabor a algo que era monótono. Tener 2 hijos, estar casada, tener una rutina diaria, y esto era diferente. Y yo veía que mis hijos y mi esposo también lo disfrutaban, ¿no? Entonces, algo interesante. Lo logro, me emociono y al pisar esa meta, hace 2 años, que fue el primero que hice, pensé y dije, quiero más, ¿no? Les estoy hablando de manera deportiva, ¿eh? O sea, esta cuestión de que me pegó la zona de confort. Y entonces quiero más, pues sí, quiero más, pero pues, ¿qué puede pasar si no sé nadar, si no tengo bici y si solo sé correr, ¿no? Entonces dije, pues ahora sigue un triatlón, ¿no? Pero digo, pues no sé nadar, ¿no? No sabía nadar. Entonces, el año pasado, en febrero, comencé a aprender a nadar. Y fue un proceso muy difícil, muy largo, de muchos miedos, de lágrimas y demás, porque definitivamente pues, no sabía nadar. Llegué a un lugar donde me enseñaron y el profesor me dijo, llegué muy mona yo y les dije, quiero hacer un triatlón. Era febrero y quería hacer el triatlón de San Gil, que era julio. Ajá, 1 o 2 de julio, más o menos. Y me dijo, sí, claro, métete a la alberca, empieza a nadar. Y pues él pensó que pues yo ya sabía, ¿no? Me dijo, esta no me la vamos a perfeccionar un poquito. Pues no, literal me paré a la mitad de la alberca, sofocándome, y me dijo, no te inscribas. Así fue su primera reacción. Y me dijo, necesitamos aprender a nadar. Entonces dije, ok, no me voy a inscribir. Comencé a nadar, iba pues 2 veces a la semana y para mí eso era mucho porque yo no me gustaba la alberca, ¿no? Entonces empecé, primer mes, me empezó a gustar, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, mi constancia, mis ganas, yo seguía corriendo, pero la nadada no la disfrutaba, pero me empezaba como a mover algo de que sí me gustaba. Y me dijo, inscríbete, faltaban un mes para el triatlón, un mes. Entonces dije, ¿cómo crees? Me inscribo, sí, sí, inscríbete. Era 1 kilómetro nadando en el lago de San Gil. Y bueno, pues tuve que ir a San Gil 2, 3 veces a entrar a nadar. Y obviamente entraba y salía llorando. Nadaba 2, 3 brazadas y me volteaba de muertito literal y trataba de salir porque me impactaba tanto el agua y saber que no había nada más que seguir nadando, que era algo que a mí me daba miedo, pero miedo de decir, ya no lo voy a hacer, ¿no? Si yo esto se lo contaba a mis papás, a mis hermanas o amigas, seguramente me hubieran dicho y me decían, ¿para qué haces eso? ¿Tú qué necesidad tienes si tienes 2 hijos, si estás muy tranquila, sigue corriendo, dedícate a tu casa, sigue trabajando? Es lo normal, tu zona de confort. ¿Para qué te metes en algo que no conoces? Pues, pues soy terca. Y dije, ¿cómo de que no puedo? Claro que sí. Y esto aparte de que se me va a quitar a mí la espinita y me va a hacer crecer y tener otras habilidades, esto lo van a ver mis hijos y entonces se van a dar cuenta que lo que quieras hacer,
con constancia lo vas a hacer, ¿no? Lo que sea, sabiendo que vienes de cero, ¿no? Y entonces, pues ese día fue un día muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo un día antes, bueno, hasta me acuerdo, me pongo nerviosa. Pues tenías que entregar la bici, tenías que prepararte y demás. Las manos me sudaban como si fuera a hacer un examen. Me remonté a esos momentos de primaria, secundaria, y tenía mucho miedo, nervio, veía el lago. Ese día teníamos que entregar las bicis y nos daban una comida como de carbohidratos. Entonces, pues fui y yo trataba de medir, de ver cuánto iban a dar, de dónde a dónde iban a dar, dónde estaban las boyas, más o menos cuánto iba a tardar. Tenía que salir en cierto tiempo, me daban 40 minutos para salir del agua. Y pues tenía mucho miedo, la verdad, estaba muerta de miedo. Pero fueron mis hijos, por ahí pueden ver las fotos, entregué la bici, me marcaron, me tomé fotos con ellos, pues a presentarme muchísimas veces porque yo no sabía qué iba a hacer. Ajá. No pude dormir, al día siguiente tenía que levantarme súper temprano con mis chamacos para llegar, teníamos que dejar todo antes de las 6:30 de la mañana en el área de transición, nunca había puesto nada en el área de transición, mi esposo, él ya tenía experiencia en esto, me dijo cómo arreglar todas mis cosas, obviamente llegué y quedé en blanco, y volví a pensar, a ver, llego de la bici, me quito, me pongo esto, pues como Dios me dio a entender, y pues ya, me voy al lago a esperar mi turno. Por acá pueden ver en esta parte de aquí, no sé si estoy muerta de miedo, soy la de aquí, y sonrío fingiendo, ¿verdad? Entonces, dan el pitazo, y pues sí, obviamente muchos te pegan, te avientan y demás, y empecé a nadar, ¿qué les gusta? 100 metros, y me volteé hacia arriba, y empecé a llorar, literal. Y traté de calmarme, respirar hondo y decir, yo hice esto por algo y tengo que salir sin ayuda, aunque sea la última. Ahí no me importaba el tiempo, no me importaba nada más que salir, ¿no? Ya lo demás, la bici como quiera la podía dominar un poco y la corrida era lo que me encantaba. Entonces, esto era mi reto, esto era salir de mi zona. Y literal, me fui, volteaba, regresaba, tardé años, crucé el kilómetro, llegué a la primera boya y le dije que eran como 350 metros y le pregunté a un chavo que iba en una lanchita como guiándonos, le pregunté, soy la última, ¿verdad? Y me dijo, se me quedó viendo, pero en eso de que yo iba volteada hacia arriba y como que trataba de volver a nadar, que no te puedes parar porque no alcanzas. Y me dijo, no, no señorita, los últimos son los que están en su casa y no decidieron hacer esto. Ay, casi lloro, de verdad. Pero dije, sí es cierto. Tuve todo para decir no, quedarme y seguir haciendo mis maratones. Y no, estaba desafiando algo que estaba haciendo, realmente estaba siendo muy valiente. Entonces seguí, obviamente fui de las últimas, salí yo y después de salir yo, salieron 3 más. Obviamente ahí dije, cuando salgo, aquí lo pueden ver, con una cara de satisfacción, si se fijan, aquí ya no hay nadie, están los demás como por acá ya llegando. Fui de las últimas, pero a mí eso no me importó. Yo no iba por tiempo, yo iba para salir de ese lago que para mí fue muy desafiante. Ahí totalmente vencí mi zona. Entonces realmente me sentí muy bien conmigo, muy contenta. Y de ahí pues me fui a la bici, me fui a la corrida y aquí pueden ver mi sonrisa de satisfacción, dar contentos de saber que lo logré. No supe qué tiempo hice realmente, pero lo único que supe fue que ese miedo al agua lo vencí, ¿no? Entonces, para mí, eso fue salir de mi zona de confort. Mi madre, todavía un día antes, mi papá me habló, me trató de convencer que pues no lo hiciera, que porque pues era un lago, que no sabíamos qué podía haber en ese lago, que yo no sabía nadar, que
tenía 2 hijos y que no me podía arriesgar. Total, dije gracias, porque adentro, o sea, dentro de todo que él me decía porque me quiere, no era correcto, porque un día antes ya estás con el nervio, entonces lo único que quieres es que te echen porras, ¿no? Pero cuando yo llego a la meta y veo a mis hijos que les gusta 10 metros antes de la meta, y me dan a mis hijos y entro a la meta con mis chamacos, no, bueno, o sea, yo lloraba de alegría, porque ellos habían visto que mamá no sabía nadar, que entrenó y que pudo salir. No fue la primera, pero salió, ¿no? Muchos salían en las lanchas porque pides ayuda y te saca, ¿no? Y entonces mi satisfacción era no pedir ayuda, lo hice como pude, ¿no? Entonces a partir de ahí me emocioné y dije, ya, tengo que hacer otro, porque ahora sí me voy a fijar un tiempo y ahora sí voy a echarle ganas y ahora sí voy a darle mejor, ¿no? Y después hice el año pasado Shelha, hice el sprint de Shelha y bueno, acá pueden ver mi cara, ya no fui la última, salí en un tiempo muy bueno, en 22 minutos, y iban más personas, yo me sentí totalmente diferente, ya tenía esa confianza. Ahora aquí mi reto y mi zona de confort fue bahía, una bahía. Ajá. Nunca he nadado en mar, solo en un lago y en una bahía, en donde veía peces, veía mantarrayas, veía toda la flora y fauna del mar. Ajá, sentía el agua salada, tampoco alcanzas, pero yo ya venía más preparada mentalmente y con más confianza de a qué iba, ¿no? Digo, el reto es mar, hay más corriente, ¿no? Pero cierto, pues es bahía y no es tanto romper con olas. Aquí mi zona de confort también fue algo diferente. La bici ya la hice con mis zapatos o sea, ya engrapada. En San Gil lo hice con mis tenis, precisamente porque eran demasiadas cosas que yo tenía que ir manejando y al estar engrapada, pues sí, era otro riesgo, ¿no? Era mi primer triatlón en San Gil, no dominaba al 100 la bici, tampoco ahorita, pero en eso estoy, pero ahí me di a la tarea de desafiarme en esas 2 cosas. Entonces, el poder bajarme de la bici sin caerme, para mí fue mucho, porque sí, en el intento me caí varias veces, me sigo cayendo, y la corrida, bueno, pues la disfruté muchísimo, y aquí fui muy feliz también, ¿no? Entonces está padrísimo ahorita contarles porque lo vuelves a vivir. Y luego es padre que la gente te escuche porque a mí me ayudó esto de la zona de confort en este aspecto deportivo. En el negocio es lo mismo. Vemos a la gente y vemos que la gente no tiene tiempo, todo el tiempo se queja de que no tiene tiempo para estar con sus hijos, para hacer lo que les gusta. Y yo en este negocio he encontrado el tiempo para hacer lo que me gusta, que es esto, es entrenar y es poder compartirles a los demás que si te cuidas, te suplementas, puedes hacer lo que tú quieras y puedes rendir mucho mejor. Uh-huh. Entonces, al pasarlo a cuestión negocio, esto de la zona de confort, ¿qué les puedo decir? Tienes que aventarte y no puedes pensar en qué va a pasar, sino tienes que ir viviendo y descubriendo y gozando lo que va a pasar. Si es bueno, si es malo, esto lo vas a poder estudiar y puedes saber qué puedes mejorar y qué puedes quitar para poder avanzar, ¿no? El año pasado también hice mi maratón, mi segundo maratón aquí en Querétaro, el cual no me fue bien y todo fue mental. Ajá. Yo traía un cierto tiempo, yo iba por un tiempo, la ruta no se prestaba para el tiempo, pero independientemente de que la ruta no se prestara, mentalmente yo me bloqueé, ¿no? Y esto, ¿a qué me sirvió? A que tengo que evaluar o evalué en ese momento qué es lo bueno que hice, lo malo que hice y cómo lo voy a mejorar. Ahorita en abril me voy a otro maratón y todos estos críticas constructivas las voy a pasar a mi entrenamiento para que no me suceda.
y voy a salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de entrenar los 4 meses que uno entrena, voy a entrenar 3 meses, ¿no? Y voy a hacer cambios para poder llegar a mis tiempos, ¿no? Y bueno, esto es en el deporte. En el negocio tienes que realmente agarrar toda la información que te dan, ajá, investigar más, ajá, porque el negocio se hace conforme tú estés a gusto, ¿no? O sea, me refiero a que tú te tienes que identificar, ¿no? Pero para identificarte hay cosas que te gustan. Entonces, a mí que me encanta hacer esto, que me cuesta hacer esto, yo agarro esta información, esto del deporte y demás, y me agarro de mi suplementación, y esto es lo que yo transmito a los demás, ¿no? Y entonces te pueden preguntar, bueno, tú tienes tanta edad, tienes 2 hijos, ahora vas a hacer esto, vas a hacer otro, ¿cómo rindes? ¿Cómo le haces? ¿No? Entonces es cuando yo cuento mi historia. Y esa es mi historia. Yo quería hacer esto, pero yo no lo podía hacer si yo seguía trabajando en algún lugar de tiempo completo. ¿Por qué? Porque saliendo tenía hijos. ¿Por qué? Porque saliendo tenía obligaciones en casa. Si yo quería hacer esto en horarios de la mañana, tenía que buscar una opción y salir de mi zona. Es muy difícil tener un trabajo en el cual nadie te dice qué hacer, ¿no? Que tú decides qué hacer. Entonces, yo por eso les quiero compartir 3 pasos o 3 reglas que yo ocupé y he ocupado y me han funcionado, y deben haber más, pero es lo que yo hago ahorita para salir de mi zona, porque muchos pueden preguntarse, bueno, ¿cómo salgo de mi zona? ¿No? ¿Cómo sales? Afrontando tus miedos. A la gente le gusta seguir a la gente que sabe a dónde va. Ajá. Y lo básico, realiza cosas distintas. Ponle sabor a lo que haces, ¿no? Experimenta. Si te equivocas, no importa. El día que sigue lo cambias, ¿no? Aquí me gustaría preguntarles, si me quieren escribir, me encantaría, eh, ¿cómo han salido de su zona de confort? No sé si alguien nos quiera compartir, o cuál fue, o cómo fue la manera en que, sí, cómo fue la manera en que salió de su zona, qué estaba haciendo, qué tan cómoda estaba esta persona, y después cómo decidió hacer este cambio y qué resultados tuvo. A ver, por ahí, platíquenme, por favor. Dice, renunciando a mi empleo para buscar otros medios y hacer lo que me gusta. Ok, perfecto. Yo creo que todo esto fue un proceso. Tú tenías un sueldo seguro, tenías a lo mejor ciertos beneficios, ¿no? Eso luego me hubiera gustado preguntarte porque sí más o menos me sé tu historia. ¿Cómo fue ese proceso de salir de tu zona? Porque aparte Mao ya estaba haciendo el negocio. Uh-huh. Primero lo planeé, vi de una forma que puede salir y empecé a trabajar un año antes en la zona. Qué padre, claro, y todo esto te ocasionó salir de tu zona, trabajar más tiempo, ¿no? Descansar menos, todo esto, pero ahorita estás en otro nivel, literal, o sea, estás haciendo cosas diferentes
y esto te genera resultados diferentes, ¿no? Muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? Si llegaba del empleo, claro, claro, y todo eso desgasta y a veces te pudiste haber desanimado, ¿no? Y lo lograste y eso está padrísimo. Muchas felicidades, Lillo, muchas gracias por compartir. Y sobre todo, yo por más que he platicado de repente con la gente, te dicen, ay, ¿cómo crees que hiciste esto? O sea, y no a mí, sino de cualquier tema, ¿no? No, yo no hubiera podido, no tengo tiempo, me encantaría hacer algo, ¿no? Pero de ahí no pasan, ¿no? ¿Por qué por miedo? Porque a lo mejor ya en casa alguien les dijo, no lo hagas, qué flojera, ¿para qué? ¿No? Entonces ahí es donde nos debe de valer, literal, te debe de valer porque es tu vida y es la única manera en que la puedes disfrutar, tú decides cómo disfrutarla, ¿no? Y eso es básico. Por ejemplo, afrontar tus miedos. Mientras más miedo te dé, más lo debes hacer. Ojo, sin atentar a tu persona o a la de alguien más. ¿Ah? ¿A qué me refiero? Sí tengo miedo. No me va a pasar nada y esto es mental y voy a salir, cosa que hice. Así, me da miedo el agua, no sé qué va a pasar, pero tengo que salir, ¿no? O me da miedo o me da cosa conocer gente o hacer plática porque a lo mejor me dejan hablando solo. Pues ni modo, te dejaron hablando solo, pues te ríes y a la próxima seguro no te dejan hablando solo. Un ejemplo que ahorita se me ocurre, tengo 2 semanas con mis hijos que decidieron vender gomitas de muchas figuras. Y la verdad, he podido acompañarlos a los dos, a mi niña de 4 años y a mi niño de 6, saliendo de la escuela, se ponen afuera a vender, ¿no? Están muy emocionados porque ese dinero, una parte la ahorran y otra parte se la gastan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mi hijo es muy penoso, demasiado penoso. Entonces se acerca con su canasta y ofrece, ¿no? Tengo gomas, ¿quieres? Y le, y le pasa que pasan los niños y le dicen, ay, no, gracias. O simplemente se salen. Y voltea y mi hijo me dice, ¿no quiere, mamá? Dije, no, mi amor, no toda la gente va a querer. Seguro los próximos a lo mejor sí quieren, a lo mejor no. Tú no te preocupes, aquí estamos, ¿no? Entonces, él está, o sea, me da risa y me da mucha ternura porque ahí mi tarea es que no se me baje, ¿no? Literal, hay gente que te va a decir que no, hay gente que te va a decir que sí se va a acercar y te va a preguntar, ¿no? Pero si su intención es tener algo diferente, tener o comprar algo o saber cómo se gana el dinero y saber todo esto, tiene que vivirlo, ¿no? Y va a haber cosas positivas y cosas negativas. Hoy en la mañana me decía, mamá, que ya no vamos a vender en la escuela, porque creo que ya muchos niños ya no me compran, pero ahora vamos a vender en otro lugar. Y yo, claro, pues vamos ahora a salirnos de la casa, vamos a algún lugar y nos ponemos, o sea, no sé, como que le quiero dar como todo el apoyo porque su mente es el límite. A lo mejor mañana me dice, ya no quiero vender, ¿no? Pero el punto es que no puedo decir, ay, no, hijo, hoy no podemos vender porque hoy no nos podemos quedar, tengo prisa y digo, esto equivale a que me tengo que esperar un rato más extra, ¿no? Un rato extra afuera de la escuela. Pero si yo desde ahí empiezo a limitarlos, ellos empiezan a quedarse en su zona y eso no está padre, ¿no? Porque eso no te lleva a nada, ¿no? Entonces, entre más miedo te dé, más debes afrontarlo, ¿sale? Pero bueno, también aquí, como les digo, a la gente le gusta seguir a la gente que sabe a dónde va. Siempre ponte metas personales, deportivas, empresariales, sociales, ¿no? Si te cuesta trabajo hacer plática con las personas, bueno, pues entonces el día de hoy, a partir del día de hoy, todos los días que yo salga y encuentre a alguien nuevo, mínimo lo voy a saludar. O le pido la hora o trato de hacer alguna plática leve. Yo me voy a sentir contenta porque a mí lo que me cuesta es relacionarme con la gente, ¿no? Pero voy a empezar de poquito en poquito, ¿no? Entonces, todo esto te lleva a ir al otro nivel, ¿no?
realizar cosas distintas. O sea, las cosas monótonas aburren, ¿no? Si tienes tiempo haciendo lo mismo y tienes el mismo resultado, tienes que cambiar. No puedes seguir igual, ¿vale? Ahora ya me emocioné un poco, ¿verdad? Que con tanta información. Y recuerda, cuando quieres aprender algo, cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá, no lo hagas. ¿Mm? Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Cuando finalmente lo logres, te dirán que siempre han creído en ti, ¿sale? Entonces, estos son 3 puntos que me gustaría dejárselos. Sé que por tiempo creo que hemos terminado temprano, no sé si alguien me quiera compartir algo, algunas dudas, alguna pregunta, creo que es el momento, antes de concluir. Ah, muy bien, qué bueno, Mag. No te quedes con las ganas. Es mejor decir, lo viví, híjole, ¿qué hubiera pasado? De verdad, creo. Y por ahí está el de Monterrey, ¿eh? Que es un buen triatlón para empezar. Marzo, creo que es 4 de marzo, y para que lo cheque. ¿En qué te enfocas cuando se presenta el miedo que te sirve? Ah, sí, claro, esto fue base. Muy buena pregunta, Poncho. Eh, cuando hice mi primer maratón, me fue excelente. Lo hice en Chicago, iba en el kilómetro 37, iba sonriendo, feliz. Nunca sentí la pared, nunca sentí nada feo, fue padrísimo. Cuando entro a la meta, entro con la bandera de México. De hecho, tengo el video y no sé por qué no se los pasé, ¿verdad? Entro con la bandera de México porque esa era como mi meta. Y pues obviamente te viene todo el recuerdo de todo tu entrenamiento, todo lo que tuviste que pasar, las horas que caíste cansadísima, que tenías que hacer largas y tenías que llegar a atender chamacos, ¿no? Y todo me pasó por la mente, primero darle gracias a Dios porque por él estaba ahí y obviamente él me había permitido terminar sin haberme parado, ¿no? Sin calambre, sin nada, ¿no? Y entonces en el momento que entro en la meta, piso la meta y tengo, o sea, una gran satisfacción y alegría de, wow, lo hice, feliz, feliz. Entonces, cuando yo tengo miedo, ¿qué pasa cuando yo me aviento al agua y me apaniqueo de que veo por agua? Me voy a ese momento. O sea, pienso en esa cara de satisfacción que tuve cuando entré en mi primer maratón. Y entonces me empiezo a controlar con la respiración. Respiro, respiro. Entonces siempre me agarro de algo que me ayude a pensar que estoy como en la gloria, o sea, como en mi mejor momento. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo cuando tengo miedo. Y me pasó en Shelja. Hubo un momento en que yo entré al agua, estaba el puente se mueve mucho, nos aventamos, no me sé echar de clavado, o sea, me eché de panzazo literal. Y y ahí empecé así como que, ay, o sea, ¿qué hago? Y luego pensé, mi momento, mi momento, mi momento, y entonces empecé a respirar más tranquilamente y empecé a disfrutar y a distraerme con los peces y la respiración. Pero es muy importante que tengas en mente un momento de gloria o de satisfacción para que te agarres de ahí y sigas, ¿no? Te voy a buscar para que me platiques. Claro que sí, Maggie, tú búscame. Ahorita nos vamos a preparar para un maratón y luego nos vamos a Veracruz y tenemos ahí por ahí planes muy padres.
Sí, exacto. Piensa en un momento de gloria. Me ayuda mucho. Ujú. Y sabes qué, sobre todo pensar, ya tienes el miedo, ya te anclaste, pero también ver qué posibilidades existen de que algo pase. Por ejemplo, se me mete el agua a los gogles. ¿Qué vas a hacer si se te mete el agua a los gogles? ¿No? Entonces, yo decía, no, pues me pongo boca arriba y los empiezo a limpiar. Bueno, pues no un día más. Ahora tengo que pensar que si se me mete el agua a los gogles, tengo que hacerle de perrito y rapidísimo limpiar y podérmelos a poner. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que para ubicarse hace pecho. A mí me decían mucho, no, levanta la cabeza mientras nada y ubícate. Y eso a mí no me funciona. Entonces, tienes que ir evaluando tus posibles conflictos en el momento para estar preparado y que no te llegue el miedo y la desesperación. ¿Alguien más que me quiera preguntar, que quiera comentar algo? ¿Quedó clara? ¿Les gustó la presentación? Por ahí tenemos personas escribiendo. Muchas gracias y muchas gracias. Muy valiosa tu historia para aprender a contar miedos. Tampoco sé nadar y claro, sí. Y la verdad es muy padre nadar. La verdad, ahorita sí les puedo decir eso. Yo nunca pensé meterme a la alberca. En mi vida. No era mi plan. Y es muy padre hacer cosas que nunca pensaste hacer, ¿no? Entonces ya tu mente empieza a volar. Y todo eso lo ven la gente. Todo eso se contagia y todo eso te ayuda a tener a muchísimas aventuras, ¿no? Buenas, malas. Acuérdense que del fracaso uno crece también, ¿verdad? Entonces vale. No compartes tu experiencia porque me sirve para enfrentar mis miedos. Bueno, quiero cerrar con esta frase que también es importante como momento de miedo, ¿no? Siempre hay que tener como de dónde agarrarte, ¿no? También. Como no sabía que era imposible, lo hice, ¿no? De Albert Einstein. Entonces, es una frase muy cortita, que dice mucho, y pues tu mente es el límite, ¿no? Digo, yo no he hecho mucho, hay gente que hace Ironman y demás, y para mí son muy elevados, pero bueno, para mí, para mis miedos, para mi zona, estoy contenta de tener la oportunidad de hacer lo que me gusta. Perfecto, Mayra, pues ya estás. A ver si nos organizamos y luego podemos hacer algo juntos, ¿no? Estaría padrísimo. Pues bueno, no debemos perder de vista nuestros sueños y metas, trabajar todos los días para alcanzarlos, de forma que no mueran en un cajón de la zona de confort, ¿sale? Entonces, pues me dio mucho gusto compartir esto con ustedes y pues muchas gracias por conectarse, la verdad. Saludos.